Brothers and sisters, we greet you in the name of Jesus. Hermanos y hermanas, los saludamos este día en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. This teaching is a response to our dear brother Antonio in Ecuador. Esta enseñanza que traemos hoy es nuestra respuesta a nuestro hermano Antonio en Ecuador. He invited us to share studies in God's word so that he could share them with his pastors. Él nos invitó a compartir enseñanzas de la palabra de Dios para que él pueda compartirla con aquellos pastores con el cual él trabaja en Ecuador. But those of you who speak Spanish, whether that's in the USA or Colombia or Peru, you are very welcome to watch. Y todos aquellos hermanos y hermanas que están en otros países de Sudamérica, de Centroamérica, de Latinoamérica, están invitados a compartir, están invitados a formar parte de estas enseñanzas bíblicas que traemos. Recently, I met a lady who had been many years in Argentina. Recientemente conocí a una hermana que ha vivido en Argentina. And so this teaching will go to a number of places. Esta enseñanza que traigo hoy entonces va a ir a muchos lugares en el mundo latinoamericano. So I'm going to just say a short prayer and then we'll open God's word. Quisiera empezar con una oración para buscar la ayuda del Señor y luego vamos a estudiar la palabra juntos. Lord, your word feeds us and strengthens us. Señor, te doy gracias que tu palabra nos alimenta y nos fortalece. Take this message today and use it to bless your people. Toma este mensaje, Señor, el día de hoy y úsalo para alimentar a tu pueblo. Please bless my brother Jose as he translates and help me as I speak. Te pido, Padre, que me ayudes y ayudes a mi hermano con esta traducción para la gloria de tu nombre. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús te pido. Amén. In 2 Corinthians chapter 1, Paul speaks about God's comfort. En la segunda de Corintios capítulo 1, Pablo habla de la consolación de Dios. And I'd like to ask my brother Jose to read from 2 Corinthians chapter 1. Y voy a leer esta mañana de la segunda de Corintios capítulo 1. Vamos a leerlo juntos el día de hoy. And I would like him to read verses 3 to verse 8. Vamos a leer segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al versículo 8. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para que consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Amen. Praise God. Amén. We see in these scriptures the way in which God is a comforter. Vemos en esta escritura la forma en que Dios es nuestro Padre de consolación. And we know one of the names of the Holy Spirit is the Comforter. Y sabemos que uno de los nombres del Espíritu Santo es consolador o confortador. And it's important that as we comfort others, that we know the comfort of God. Y es importante al buscar confortar a otros en su tribulación que nosotros mismos conozcamos la consolación, el confortamiento que Dios nos da en nuestras propias tribulaciones. Now, in my ministry, I have been facing many who have been dying or who die. Durante mi ministerio he conocido mucha gente la cual ha partido a la presencia de Dios, mucha gente que ha fallecido. And many of you in your ministry, you have also seen this issue. Y también estoy seguro que muchos de ustedes en sus ministerios han experimentado lo mismo. We know that when you visit a family and one of the family members is close to death, this is not easy. Y estoy seguro que tú sabes en muchas ocasiones donde uno va a visitar a una persona que está al borde de la muerte y la familia alrededor de ella, no es fácil muchas veces administrar en ese contexto. Several years ago, I was on a schedule to go to Africa. Muchos años atrás estaba en plan de viajar a África. On the Friday evening, I received a call from my brother. Y un viernes en la tarde recibí la llamada de un hermano. My father had taken a fall and he was not very well. Era la llamada de mi hermano que me avisó que mi padre no estaba en buenas condiciones de salud. At first, it didn't look so serious, but we obviously were troubled. Esta fue una caída que él sufrió. Al principio no parecía algo de mucha gravedad. On the Saturday, it became obvious we needed to go and see him. Pero llegó el sábado y se hizo obvio para nosotros que necesitábamos ir a verlo a él. And we traveled to my parents' home, which was about 200 kilometers away. Viajamos a la casa de nuestros padres, que estaba como alrededor de 200 kilómetros de nuestra casa. My father could not speak when we arrived, and so we prayed for him. Cuando llegamos nos dimos cuenta que nuestro padre no podía hablar, entonces comenzamos a orar por él. Now, I said I was scheduled to visit Uganda, Africa, on the Tuesday. Y estaba señalado para mí viajar a Uganda, África, el martes siguiente a este evento, a este suceso. I spoke to my mother and to my brother about this situation.
Y comuniqué a mi madre y a mis hermanos sobre estos planes de ir a Uganda ese martes. And they agreed that I should still go, even though my father would not be living too long. Y ellos estuvieron de acuerdo de que yo viajara a Uganda ese martes, incluso en medio de esta situación donde nuestro padre se encontraba con un problema de salud. This was a very difficult decision, Esta fue para mí una decisión muy difícil de tomar, but in my heart, I believed I needed to trust God. pero en mi corazón yo sabía que tenía que confiar en Dios en medio de esta circunstancia. So we continued to plan for me to fly to Uganda. Continuó para mí los planes de viajar a Uganda ese martes. And on the Tuesday morning, before I flew, my father died. Y esa mañana del martes, antes de que yo viajara a Uganda, recibí la noticia que mi padre falleció. You can understand that was very hard. Puedes entender de que esto para mí fue sumamente difícil. But the issue was, what was God saying? Pero lo clave en esta situación era descubrir qué es lo que Dios me estaba tratando de decir. And my wife, Elaine, my family were really supporting me to go. Y mi esposa Elaine y mi familia realmente estaban detrás de que yo fuera a este viaje para hacer la obra del Señor en Uganda. As I sat on the aeroplane, a great peace came into my heart. Y sentado en el vuelo, en el avión, camino a Uganda, una paz realmente llenó mi corazón. The Bible says there is a peace that passes understanding. La Biblia dice que el Señor nos da paz que pasa todo entendimiento. But God does bring comfort and peace when we are in his will. El Señor nos da su perfecta paz a nosotros cuando caminamos en su voluntad. I'm not suggesting if you were in that situation that you should do what I did. Y no sugiero de que si tú te encuentras en una situación parecida, hagas lo que yo hice en ese momento. Because God may say to you, you must stay, you must not go. Porque es posible que Dios te diga en esa situación o una situación parecida a esa que te quedes y no viajes. But if God says go, we must go and trust him. Pero si Dios dice viaja, tenemos que confiar en él y obedecer su voluntad. You remember when Jesus met a man who said, I want to wait and bury my father. Nos acordamos cuando Jesús tuvo un encuentro con este hombre que quería esperar a enterrar a su padre para poder ir y hacer la voluntad del Señor. But Jesus said, let the dead bury the dead, you come and follow me. Vemos que Jesús le dijo a él algo muy difícil. Le dijo que dejara que los muertos enterraran a sus muertos, pero tú ven y proclama el reino de Dios junto conmigo. In this time, many of you
know much about COVID. En esos tiempos de esta pandemia que empezó un par de años atrás, muchos de ustedes han sabido los estragos del COVID. Some of you, your family members have died, members of your churches have died. Muchos de ustedes han experimentado la pérdida de familiares. Muchos de ustedes, pastores, han experimentado la pérdida de miembros debido a esta pandemia. This disease has affected Christians and pastors as well as other people. Esta enfermedad ha afectado a cristianos, a hermanos pastores en diferentes niveles. But God is still our refuge and strength. Pero el Señor sigue siendo nuestro refugio y nuestra fortaleza. God is still our comfort. El Señor Dios sigue siendo todavía nuestro recurso de consolación. And as ministers of the gospel, we must bring comfort to those who grieve and who are sad. Y como ministros del Evangelio, tenemos que administrar esto a la gente que está experimentando dolor, que está experimentando pérdida, que está experimentando muchas cosas como esas. Paul speaks about the Father of compassion. Vemos en este texto que Pablo se refiere a Dios como el Padre de consolación y de compasión. The story I was telling you is a story of I lost my father. La historia que te estaba contando es el tiempo en el cual yo perdí a mi padre. But I have never lost my heavenly Father. Pero con todo y que perdí a mi padre terrenal, como cristiano, jamás perderé a mi Padre celestial. The heavenly Father, he is full of compassion. He will never leave us. He will never forsake us. Y la palabra de Dios dice que nuestro Padre celestial, Él promete a sus hijos en Cristo jamás abandonarlos, jamás dejarlos. The Lord truly wants to bring comfort to pastors so they can comfort God's people. Yo estoy seguro el día de hoy de que el Señor quiere traer consolación y confortamiento a muchos pastores para que estos pastores hagan lo mismo con aquellos que Dios les ha dado para que las administren. One of the most important things Jesus taught was that we could know God as our Father. Una de las enseñanzas claves que Jesús enseñó a sus discípulos fue de que uno como cristiano puede conocer a Dios como Padre perfecto y celestial. The fatherhood of God is a special relationship that he wants us all to have. La paternidad que Dios nos ofrece por medio de Cristo es algo que Él desea que todos experimentemos. Paul says he is the God of all comfort. Pablo dice en este texto de que Dios es el Padre de toda consolación. In our experience as human people, we can offer some comfort. En nuestras relaciones como seres humanos podemos de cierta forma extender consolación y aliento a otros. If you have experienced the miscarriage, the loss of a very young child, you can help others who face that. Un ejemplo, si tú has experimentado la pérdida de un bebé
antes de nacer, has pasado por esa situación, tú has sido capacitado para poder ayudar a otros que estén pasando por ese mismo valle de adversidad, de aflicción. But we will not experience every discomfort, every trial. Puede que uno no pueda o no pase por todo tipo de tribulación y adversidad. You see, God is the God of all comfort. Pero la palabra dice que Dios es el Dios de toda consolación. There is no human experience that God does not understand. No hay ningún tipo de experiencia humana y tribulación que Dios no pueda entender. I can understand some of people's problems, but not all of them. Yo tengo la limitación de que pueda entender ciertas situaciones por las cuales la gente atraviesa, pero no tengo la capacidad de entender todas las situaciones por las cuales la gente atraviesa. But we have a God who can comfort the victim of rape and violence. Pero Dios es el Dios que entiende lo que la gente pasa. Puede que una persona pasa por una violación, por una violencia cometida en contra de esa persona. Dios entiende ese sufrimiento. I believe when they stripped Jesus and beat him, there was some sexual abuse there. Yo estoy seguro de que cuando a Jesús lo humillaron en la cruz, hubo de cierta forma abuso en ese momento. It is not specifically mentioned, but those soldiers were very evil men. No hay de una cierta forma algo específico en ese abuso que cometieron en contra de Jesús en camino a la cruz, pero sabemos de que esos soldados romanos eran hombres muy malvados. They would have humiliated and mistreated the person being ready for crucifixion, and Jesus also would have handled that. Estamos seguros de que estas personas malvadas, los romanos, pueden haber abusado y afligido a esas personas en camino a la ejecución en la cruz, y Jesús entendía eso. We know that Joseph, the father, husband of Mary, it seems he died when Jesus was quite young. La palabra es posible de que, con todo y que no mencione, pero es posible que Jesús, su padre terrenal, José, el esposo de María, haya podido fallecer cuando Jesús estaba todavía muy joven. He was not at the cross, but Mary was. Vemos de que José no estaba en la cruz cuando Jesús estaba muriendo por nuestros pecados, pero María sí estaba allí. But Jesus, though Joseph was not his father in the sexual sense, he nevertheless was a father figure to Jesus. Con todo y que sabemos de que José no era el padre verdadero de Jesús, Dios es, pero José de cierta forma era una figura paternal para él, una figura paternal terrenal para Jesús. There are many, many illustrations of distress and pain and trouble. Hay muchas ilustraciones que podemos mencionar el día de hoy sobre el dolor, el sufrimiento, la tribulación. God is the God of all comfort. Y Dios es el Dios de toda
consolación. There is no trouble that you face that he does not understand. No hay ningún problema, adversidad y aflicción que Dios no pueda entender. And Paul says, this God comforts us so that we can comfort those in trouble. Y Pablo dice en el texto que estamos leyendo el día de hoy, de que Dios nos consuela a nosotros con su propia consolación para que nosotros ahora consolar a aquellos que pasan por algo parecido. But in our ministry, we are not just bringing comfort from our personality, but our relationship with God helps us to bring a deeper comfort. Y esta consolación no es algo producido en nuestra humanidad, es una consolación provista a nosotros en nuestra relación con Dios, y esa consolación que recibimos en nuestra relación con Dios es la que nosotros transmitimos a aquellos que están pasando por tribulación. By the work of God's Spirit, we have some understanding of the sufferings of Jesus. Por medio de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, podemos nosotros entender un poco del sufrimiento que Jesús pasó. We we can consider the physical sufferings of Jesus. Podemos considerar hoy los sufrimientos físicos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. We can think about the emotional sufferings of Jesus. Podemos también considerar el sufrimiento emocional que Jesús enfrentó. We can consider the psychological sufferings of Jesus. O el sufrimiento psicológico que Jesús enfrentó cuando fue a la cruz. But we know the spiritual sufferings of Jesus was much greater. Que los sufrimientos que experimentó Jesús espiritualmente fueron sufrimientos muy, muy dolorosos. Behind the cry, my God, why have you forsaken me, is a depth we will never understand. Pero el sufrimiento detrás de las palabras de Jesús en la cruz, oh, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Es el tipo de sufrimiento que un hijo, una hija de Dios no va a poder entender en toda su profundidad. On the trip I mentioned to Africa, many good things happened. En ese viaje que mencioné ese martes, ese viaje que hice a Uganda, África, muchas cosas buenas sucedieron. One country I went to on that trip was Rwanda. Uno de los países que visité en ese viaje era Uganda. This was the country where 2/3 of a million people died in less than 1 month. Uganda es el país donde 2/3 de 1 millón de personas que viven en ese país fallecieron en menos de un mes. That is hard to take in. So many people being killed ruthlessly. Es algo muy, muy difícil de comprender o de entender que tanta cantidad de gente haya sido asesinada en tan poco tiempo. They were aware that my father had died.
la gente con la cual estaba yo trabajando en ese viaje estaban conscientes de que yo había perdido a mi padre ese martes. And they were touched that I had not cancelled the trip, but that I had gone to be with them. Y sus corazones fueron de cierta forma tocados por mi decisión de continuar con el viaje, incluso mi padre habiendo fallecido ese martes en la mañana. I was simply obeying God. I was not trying to be a hero. I just did what God told me to do. Estaba simplemente obedeciendo a Dios en esa decisión. No estaba tratando de ser un héroe o nada por el estilo. Simplemente quería hacer la voluntad y la obra de Dios. But later, my friend Augustine, he wrote a letter to me. Después, en ese viaje, mi hermano Agustín me escribió una carta. And he said something that still moves my heart today. Y escribió en esa carta algo que todavía conmueve mi corazón. He said, "We are so grateful that although you had suffered loss, you came to comfort us in our loss." Y él le dijo en esa carta al hermano Richard que le daba gracias a Dios por su decisión en medio de su sufrimiento y dolor por la pérdida de su padre, que él haya decidido venir a nuestro país para extender la consolación y el confortamiento de Dios a nosotros. I was very humbled by this letter. Eso trajo mucha humildad. Esa carta que mi hermano me escribió produjo en mi corazón mucha humildad. We were sad to lose my dad, but he was nearly 80 years old. Con todo, y sufrimos realmente una gran tristeza por la pérdida de mi padre, que era casi 80 años de edad. He died peacefully in his bed. Pero él partió de este mundo con mucha paz en el Señor. The Rwandan people had lost family members through the machete slicing into their bodies. Pero entiendo y veo de que la gente a la cual yo estaba ministrando en Ruganda habían experimentado la pérdida de seres queridos de una forma muy violenta, hasta incluso con machetes fueron cortados y asesinados. What they had suffered seemed huge compared to my small suffering. El sufrimiento que estas personas experimentaron deja mi sufrimiento como algo diminuto en comparación a lo que ellos pasaron. But what Jesus suffered is so great we could not possibly measure it. Pero el sufrimiento de Jesucristo es un sufrimiento que nadie pudo ni puede experimentar. Es un sufrimiento mucho más grande que nuestro sufrimiento. We need to see that Paul also had moments of distress and trial. Podemos ver en ese texto que hemos leído el día de hoy de que Pablo mismo experimentó situaciones muy, muy duras y difíciles. Paul speaks about great pressure that he felt he would not be able to stand up to. Vemos que Pablo habla de ciertas presiones que lo dejaron inmóvil
presiones muy, muy difíciles. He considered that it was like a death sentence and was waiting when they might kill him. Vemos que una situación en ese texto, en el versículo 8 al versículo 10, que incluso fue tan difícil la adversidad que él enfrentó, que parecía como una sentencia de muerte que lo dejó sin esperanza. Some of you who watch this, you have known suffering in your ministry. You have paid a big price for serving Jesus. Estoy seguro que muchos de ustedes en sus ministerios han experimentado ese tipo de aflicción, han experimentado algo muy, muy difícil y han pagado un precio alto por servir al Señor. But Paul knew that for him to live was Christ and to die was gain. Pablo sabía que su vida terrenal era para Cristo. Él vivía para Cristo y decía él mismo que el morir para él sería una gran ganancia. He knew that God would deliver him even from death until it was time to be with Jesus. Pablo sabía de que Dios lo liberaría a él de muerte hasta que Dios mismo estuviera listo para que él partiera a la presencia de Cristo. It is not easy in ministry. There are very tough times. Hay situaciones muy difíciles en el ministerio, tiempos muy duros. There are times we make choices that will be painful and require sacrifice. Hay tiempos donde uno toma decisiones que son dolorosas y que requieren mucho sacrificio. But we will never sacrifice more than our Lord Jesus. Pero jamás podríamos sacrificar más del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. May God comfort you, dear brothers and sisters. God bless you. Y que el Señor, hermanos y hermanas, los consuele con ese consuelo que viene de Él, que viene de lo alto. Dios lo bendiga, hermanos. Amen. Amén.